Junto a las playas de Lloret, la Plaza del Ayuntamiento es el lugar perfecto para empezar a conocer la animada ciudad de Lloret de Mar. En este rincón encontrarás una buena selección de bares y restaurantes, cobijados bajo grandes toldos, donde podrás relajarte y disfrutar de este exótico lugar rodeado de palmeras. Esta explanada acoge el bello edificio neoclásico del Ayuntamiento, cuyo origen se remonta al siglo XIX. Així era l'església abans i després de la seva remodelació, estil modernista. La iglesia parroquial de San Román es uno de los puntos de referencia más característicos de Lloret. Está ubicada a solo 100 metros de la Plaza del Ayuntamiento. Esta emblemática estructura religiosa se construyó originalmente de estilo gótico renacentista a principios del siglo XVI. Posteriormente se realizaron diversas renovaciones y mejoras hasta llegar a principios del siglo XX. Esta ampliación modernista fue encargada por un indiano, Narcís Gelats, en 1916, cuando regresó de las Américas. Él no lo pudo ver en vida. Contrasta con la torre de estilo medieval. Hola, som els, hola, descobridores, ens agrada viatjar i conèixer nous llocs. Catalunya, Espanya i el món són el nostre destí. Lloret de Mar siempre ha sido un sitio conocido por sus playas, ya que tiene 7 kilómetros, aunque una excursión te sorprenderá, ya que no es su principal atractivo. Cada pas que fem és una nova emoció. Descobrim mons nous, cada dia és especial. Viure la vida és el nostre ideal. Oh yeah, oh yeah. Hola, som els, hola, descobridores, ens agrada viatjar i conèixer nous llocs. Catalunya, Espanya i el món són el nostre destí. Volem compartir amb vosaltres les nostres aventures. Yeah. Descobrim mons nous amb il·lusió. Es la Dona Marinera. Es un homenaje a la mujer que reconoce su papel fundamental en la economía y la sociedad local. Hola, descobridors! Avui fem el GR1, la mina ronda entre Lloret de Mar i Tossa. A veure si arribem. Són uns 10 quilòmetres. A nada. I conèixer nous llocs. Catalunya, Espanya i Camino de Ronda, Castillo de Lloret, Lloret y al fondo Blanes con Sa Palomera, creo. Camino de Ronda, aunque sus primeros pasos suele estar muy concurrido, sigue siendo un gran secreto. Aquí encuentras verdadero Mediterráneo. Y además puedes encontrar playas y zonas de baño como Calatrons, Calagrán o Cala Morisca, donde la tranquilidad está garantizada. Hola, descobridors! No sé si m'ha agafat per camí correcte, perquè portem un munt d'hores caminant pel GR per arribar a Tossa i encara no hem arribat. Les aventures, yeah. Descobrim mons nous amb il·lusió. Cada pas que fem és una nova emoció. Descobrim mons nous, cada dia és especial. Viure la vida. Los jardines de Santa Clotilde están ubicados en la cima de la colina de la playa de Fanals. El espacio es de estilo renacentista italiano. Está salpicado de fuentes, estatuas que se alternan con naranjos y cipreses. Si bajas por las escaleras que llevan al mirador sobre la playa de Fanals, te sumergirás en las fragancias sutiles de las playas y una atmósfera romántica del lugar. Destaca sobre todo la escalera de las sirenas, con las esculturas de Gimona. Descobrim mons nous, cada dia és especial. Viure la vida és el nostre ideal.
Descobridores, ens agrada viatjar i conèixer nous llocs. Catalunya, Espanya i el món són el nostre destí. Volem compartir amb vosaltres les nostres aventures. Yeah. Descobrim mons nous amb il·lusió.